Vamos a cambiar de tema. Este domingo comenzó a regir la nueva alza en el transporte público. El incremento es de 10 pesos y se aplicará en bus, metro y el tren NOS Estación Central. Para profundizar en este tema estamos ya junto a Franco Basso, académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Primero, Franco, quisiera conocer cuáles son los factores que llevan al panel de expertos a sugerir esta alza de 10 pesos. Hay varios factores, me imagino, que inciden en esta decisión. Y aquí es importante entender cómo funciona el panel de expertos. El panel de expertos por ley fue creado para poder tratar de evitar que los costos superen a los ingresos del sistema de transporte público. Y por lo tanto, si dado algún minuto los costos comienzan a aumentar por sobre los ingresos, que considera por una parte el subsidio y por otra parte el pago de tarifa, entonces lo que hace es indicar o sugerir un alza. Por el lado de los costos está principalmente lo relacionado a el petróleo. En este caso hemos visto que el precio del petróleo ha disminuido durante los últimos 6 meses alrededor de un 10%, pero por otra parte están el costo de la mano de obra, el costo de la operación propiamente tal de los distintos operadores que incluyen servicios básicos como la electricidad, que ha tenido una alza importante. Es relevante recordar que las tarifas estuvieron congeladas desde octubre del año 2019 hasta agosto del año 2023 debido de esta ley que se pasó después del estallido social que hizo que el presidente tuviese la potestad de eliminar el alza que generaba el panel de expertos. Hasta antes de octubre del año 2019 eso no se podía y tanto el presidente Piñera como el presidente Boric hicieron amplio uso de esta facultad. Claro, en eso mismo te iba a preguntar, de hecho, si es que la decisión del panel de expertos era vinculante o no, porque durante este año se han efectuado ya 2 alzas anteriores a la de este domingo, y en una de ellas, si no me equivoco, se determinó por parte del Ejecutivo disminuir el monto de esa misma alza. Entiendo entonces que ahora esto ya no es vinculante, sino que pasa también por la potestad del Ejecutivo. Efectivamente, a partir de octubre del año 2019, con esta ley que se pasó tras el estallido social, el presidente de la República, si tiene y cuenta con los recursos, puede disminuir esta alza. Y como bien mencionas tú, en la última alza, que originalmente iba a ser de 20 pesos, terminó siendo de 10. Desde que se ha descongelado la tarifa, hemos tenido alzas de 50 pesos desde su inicio. Ahora, si uno compara, por ejemplo, lo que debería tener o lo que debería costar el transporte público si nunca se hubiese llevado a cabo este congelamiento, nos llevaría a que la tarifa actual debiese ser por lo menos 200 pesos mayor que lo que se tiene ahora. Por lo tanto, es muy esperable que se pueda tener durante los próximos meses más alzas como las que hemos visto a partir del día de hoy. ¿Y cada cuánto tiempo? Porque ya lo conversamos, este año ya esta es la tercera alza durante este 2024, pero son 3 alzas en un solo año. ¿Cada cuánto tiempo es prudente y es recomendable quizás efectuar este tipo de alzas en la tarifa del transporte público, considerando los 2 factores principales que pienso yo que aquí inciden? Por una parte, que se financie efectivamente el transporte público, pero por otra parte también considerando que este es un servicio que se le entrega a la ciudadanía transversal, que muchos de ellos probablemente están en situaciones probablemente económicas complejas, que evidentemente cualquier tipo de alza llega a afectar directamente su bolsillo. Sí, efectivamente. Se trata de una condición y de un equilibrio, digamos, complejo. No existe un número de alzas máximo que puedan, digamos, decretar. Así, no existe una ley que diga, mira, no va a haber una mayor cantidad de alzas o una cierta cifra. El panel de expertos se reúne todos los meses y, por lo tanto, en el peor de los casos, uno podría tener justamente alzas todos los meses. Justamente una de las grandes críticas que algunas personas hemos realizado con respecto a este proceso de descongelamiento es que aun cuando se sabe de las dificultades que tiene el sistema para mantener los costos y los ingresos emparejados y se sabe más o menos cuáles son las cifras que tiene que subir el transporte público durante los últimos años, lo que tenemos es que las personas se van encontrando con sorpresa. Esta alza se anunció hace algunos pocos días y lamentablemente va a tener que seguir ocurriendo. Lo que uno hubiese esperado es que hubiese una planificación,
cuando se decidió avanzar en el descongelamiento de la tarifa del año 2023 en agosto, debió haberse organizado un aumento escalonado justamente para lo que tú mencionas, que se sepa exactamente cuáles son las fechas en las cuales se va a generar esta alza y la gente no se esté encontrando con sorpresas mes a mes, como es lo que ocurre ahora. Yo creo que eso hubiese sido una solución, digamos, que a lo menos hubiese traído algo de certeza dentro de estas malas noticias que siempre son las alzas de pasajes. Claro, ahora Franco, tú mencionabas que existe este descalce de aproximadamente 200 pesos entre la tarifa que tenemos hoy en día y la tarifa que quizás se debería tener, considerando el tiempo en que estuvo la tarifa del transporte público congelada aquí en la región metropolitana. El panel de expertos cifra este monto en 250 pesos. ¿Podemos explicar un poco a qué se debe esta diferencia y cómo se calcula también? La principal diferencia tiene que ver con las alzas que no se realizaron. Es decir, durante el gobierno del presidente Piñera y durante los primeros años del presidente Boric, el panel de expertos decretaba alzas. No era que el panel de expertos no las decretara. Han habido aumentos en el precio del dólar. En octubre del año 2019 teníamos un precio del dólar que era de 800 pesos. Hoy día estamos por sobre los 950. Por lo tanto, hemos tenido inflación que obviamente nos llevaría a un costo de transporte mayor. El tema es que, por razones principalmente políticas y de decisión política, los gobiernos del presidente Piñera y del presidente Boric evitaron estas alzas. Y por lo tanto, uno tuvo que subsidiar de manera extra para que estas alzas no se generaran. Pero si uno considera simplemente, por una parte, el subsidio de cerca de $1.000 millones que entrega el Estado y por otra parte los ingresos, existe un diferencial asociado a cerca de 200 y tantos pesos, que es lo que indica el panel de expertos, y justamente esa diferencia, que corresponde simplemente al ajuste para que los costos coincidan con los ingresos, es lo que explicaría esta diferencia que ha sido mencionada por el panel de expertos. Claro, por una parte tenemos cómo se financia en base a subsidios el sistema de transporte aquí en la región metropolitana, pero por otra parte también en base a los mismos pasajes. ¿Cuál es la proporción aquí de cuánto aporta cada uno de estos elementos para el financiamiento completo del transporte? Aproximadamente es 50 y 50, es decir, alrededor de $1.000 millones relacionados a un ingreso directo a través de subsidios y un 50% de otros $1.000 millones por pasaje. Y aquí justamente es donde yo entiendo la frustración que puede tener la gente, porque justamente el aumento que se está generando ahora, fíjate que no lo van a pagar todos, lo van a pagar solamente aquellas personas que pagan su pasaje, que es alrededor de la mitad de los usuarios de Transantiago. Entonces, es tremendamente injusto cuando tenemos evasiones de este nivel, que se siga aumentando la tarifa a las personas que sí pagan, cuando tenemos cerca de la mitad de las personas que, para todos los efectos, tiene gratuidad en el transporte público porque está acostumbrada a no pagar. Entonces, uno hubiese esperado de que hubiese, por parte del Estado, cuando se inició el proceso de descongelamiento, algún plan para decir, mira, nosotros vamos a aumentar la tarifa, porque evidentemente no se la puede tener congelada para siempre, pero vamos a tener un plan con metas claras en las cuales nosotros digamos, la evasión va a ir disminuyendo de esta forma. Porque si no, es tremendamente injusto que se le suba justamente la tarifa a quienes sí pagan cuando tenemos la mitad de las personas que evaden. Claro, casi la mitad de las personas que evaden es una cifra bastante alta, bueno, es la mitad prácticamente en definitiva. Pero en este mismo sentido, ¿cuánto incide esto también en el alza en el transporte público y cómo se puede quizás elaborar una estrategia que permita atacar de frentón este problema que es bien grave y que hemos visto cómo sus cifras han ido aumentando, disminuyendo, pero se mantienen muy altas de todas formas en este último tiempo? Tiene un impacto muy relevante. Si nosotros tuviésemos cifras de evasión más cercanas a los estándares OCDE, claramente estas alzas no hubiesen ocurrido. Y por lo tanto, lo central acá es poder combatir la evasión. Hay varias medidas que han sido planteadas. Lamentablemente, el gobierno ha seguido insistiendo con las mismas recetas que han fracasado una y otra vez y no se ha allanado a nuevas medidas como, por ejemplo, poder avanzar a través de multas que se cursen en el instante. Esto ocurre en otros países y ayudaría a poder tener, digamos, una sensación de que la falta que estoy cometiendo tiene, digamos, un castigo inmediato. Obviamente esto no puede ser a través de un pago tan grande como podría ser una multa de las típicas, pero sí podría ser
un valor, qué sé yo, de 5.000 pesos y en el caso de que la persona no pueda pagar, se le cita luego posteriormente al juzgado. Hay que mejorar los sistemas de control de acceso. Hoy en día tenemos algunos buses con torniquete y esos que tienen torniquete son muy incómodos, la gente lo puede saltar fácilmente. Hay sistemas de control de acceso que funcionan como una puerta perpendicular al sentido de circulación que va desde el techo hasta el suelo y que permitiría dificultar bastante más el accionar de las personas. Hay que darle un poco de responsabilidad a los operadores. Actualmente el 100% de la responsabilidad está en Red Transantiago y los operadores no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y finalmente tenemos que avanzar en tecnología. Así como existe, por ejemplo, una ley CATI, que es un centro automatizado de tratamiento de imágenes que va a pasar partes, digamos, a los automovilistas que operan con exceso de velocidad. Tenemos que ir avanzando con nuevas técnicas que vayan incorporando videoanalítica para determinar, por ejemplo, contadores en los cuales se sepa dónde son las zonas con mayor evasión para focalizar fiscalización, por una parte, y también ir avanzando cuanto antes a soluciones más complejas como reconocimiento de imágenes para poder avanzar en estas estrategias tecnológicas que finalmente van a ser las que van a ayudarnos a resolver gran parte de este problema. Y en las líneas de metro, en las propias estaciones, que son probablemente los lugares con mayor afluencia, sobre todo ahí en horas punta, algo quizás en infraestructura, porque yo creo, me voy a aventurar con este dato, pero es demasiado habitual encontrarse, sobre todo en las horas con mayor afluencia de público en las estaciones, ver gente que va del torniquete. El torniquete es muy fácil de saltar, es muy fácil de pasar por el lado, por encima, y es muy habitual en horas punta, en estaciones muy concurridas, que uno ve más de una persona por viaje incluso, que pasa por debajo, por encima del torniquete. ¿Alguna mejora quizás en infraestructura también para poner una barrera física a la evasión? Sí, hay algunas estaciones que la tienen con algunos, digamos, sistemas de control de acceso que son más importantes. Ahora, hay que poner ahí las cosas en perspectiva. El problema o la evasión que existe en el metro de Santiago es absolutamente no comparable con lo que ocurre en los buses. Estamos hablando de cifras autorreportadas de algunos pocos puntos porcentuales de parte del metro y por lo tanto en el caso de buses eso llega a ser 10 veces más. Y por lo tanto si hay algún lugar donde tenemos que poner todos los esfuerzos para poder avanzar en generar una mayor concientización y poder avanzar en disminuir la evasión, ese lugar son los buses. El metro todavía tiene algunas cosas que mejorar, aumentar, digamos, la presencia de guardias. Los guardias son un muy buen disuasivo para un número importante de evasores, claramente no lo es para todos, pero el metro, digamos, está bastante mejor que el sistema de UCE. Ahora, ¿qué podemos esperar, Franco, también para el próximo año, considerando todos los factores, los elementos que inciden en estas alzas en las tarifas del transporte público, entendiendo que todas las situaciones, todos los elementos pueden ir cambiando, pueden ir variando? Pero ¿qué podemos proyectar quizás para el próximo año, inicios del próximo año? ¿Se acerca quizás un poco más la tarifa a ir cerrando esta brecha de 250 pesos que establece el panel de expertos como este descalce que existe entre lo que se debería cobrar y lo que se cobra? ¿Qué podemos proyectar para el próximo año en materia de tarifa? No, yo creo que las tarifas van a seguir subiendo de manera importante como lo hizo este año y yo apuesto y firmo aquí que en febrero de este año, febrero del próximo año vamos a tener una nueva tarifa. Lamentablemente los gobiernos han ocupado esa estrategia de aprovechar que las personas están de vacaciones para hacer alzas de tarifa importantes. Han habido alzas de tarifas de 20 pesos incluso en febrero y lamentablemente mientras no existe una solución a la evasión, mientras no existe una reducción de costo del sistema de transporte público. Tenemos muchos buses que operan vacíos gran parte del día. Tenemos recorridos que son bien valorados por las personas, pero que justamente ocurre porque van esencialmente vacíos. Mientras no se resuelven ese tipo de problemas, los costos sigan disparados y no se avance en poder tener una mayor cantidad de competidores que pueda participar de las licitaciones, lo más probable es que tengamos alza no solamente el próximo año, sino en los años subsiguientes hasta por lo menos ir cerrando esta brecha que se generó por los años en los cuales la tarifa estuvo congelada. Bien, Franco Basso, académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y por ayudarnos a entender también cómo se calcula y por qué se efectúan estas alzas en el transporte público. Que esté bien.
Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. Maniatados